Buenas tardes, les habla Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 9 de febrero de 2025, dando un paseo por la playa del ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento de donde vivo, en Benidorm, cerca del Parque de la Higuera, y os voy a leer un pasaje que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. He titulado este mensaje Cristo crucificado. El apóstol Pablo, aquí refiriéndose y escribiéndose esta carta a los Corintios, le está diciendo que se dirigía a ellos no con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, porque él estaba hablando de Cristo, presentándoles a Cristo, pero no el Cristo meramente histórico o el Cristo que mucha gente percibe como un buen hombre, como un revolucionario, sino iba más a la esencia de lo que significó Cristo, ¿no? Y sobre todo lo que significa el poder que radica en que Él venció en la cruz para que nosotros fuéramos libres del pecado. Por eso dice más adelante, que habla de Cristo crucificado, dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que Pablo está predicando aquí, presentando un Cristo, no, como he dicho antes, un Cristo histórico, un Cristo revolucionario, un Cristo buena persona, sino que está presentando la verdad del Evangelio, que es Cristo crucificado y todo lo que significa la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo significa que Él pagó en sí mismo el pecado que nosotros debíamos pagar y nos hizo libres si por la fe creemos en Él. Y luego añade que estuve entre vosotros, entre los corintios, con mucha debilidad y temblor. No creo aquí que Pablo tuviera miedo de estar entre ellos, pero como él llevaba el mensaje de Cristo y todo lo que esto significa, el mensaje del poder del Evangelio, él iba con temblor, con temor, porque él sabía que lo que iba a predicar no era suyo, sino de Dios. Y cuando uno predica lo que es de Dios, tiene que tener temor, tiene que tener temblor, tiene que tener reverencia. No miedo, pero sí reverencia. Los hombres a veces hablan y se ponen prepotentes y casi, diría yo, hasta chulos. Pero cuando uno habla del Señor, tiene que hablar con reverencia, tiene que hablar con temor, porque está hablando algo que puede transformar a las personas, porque no somos nosotros los que predicamos, sino el mismo Señor que habla por nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y por eso dice: mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, algo pasa. Porque Él unge con poder su palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra no es solamente palabra, sino es palabra bendecida por Dios, ungida por Dios, tocada por Dios, para que haga en nosotros un efecto. Y el efecto es de ir a Él, reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es importante porque muchas
fe de mucha gente está fundada en la sabiduría de los hombres, en los preceptos de los hombres, incluso en la mala interpretación de la Biblia y en la mala interpretación de los mandamientos. Porque cuando Dios dio los mandamientos a Moisés y cuando Dios nos dio su palabra, no lo hizo para hacernos esclavos, sino para hacernos más libres. Y muchas veces la religión lo que hace es hacer más esclavos a las personas y le impone una serie de normas que no están en la palabra de Dios. La ley de Moisés no la pudimos cumplir, la aprobamos como buena: no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, pero en alguna cosa fallamos y Cristo vino a librarnos de esta condición humana que nos hace caer, al menos en algunas cosas. Por eso Él dice: no quiero que vuestra fe esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y Cristo, la palabra de la cruz, el Evangelio de Cristo es poder que puede transformar tu vida y hacerte pasar de vida a muerte. Que el Señor te bendiga y tengas una buena tarde de domingo.